Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la Biblia. Bienvenidos al canal Apología Adventista, para que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos a una clase más de estudios sólidos y profundos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos invitarles a que puedan conseguir su Biblia, puedan tomar papel y lápiz para que puedan anotar esta información y así poder crecer en conocimiento para prepararnos para el pronto regreso de Jesús, ya que todos los temas tienen que ir con esta dirección, prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Así que, hermanos, sean bienvenidos. Queremos invitarles en esta ocasión que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse, ya que esto sirve de mucha ayuda para nosotros, para que podamos estar subiendo material sólido y profundo, para que usted y yo podamos crecer en conocimiento. Así que suscríbanse, den me gusta a los videos, comenten y compartan para que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, inteligencia, conocimiento para que podamos asimilar tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados, puedan aprender, puedan crecer en conocimiento y así poder prepararnos para tu pronto regreso. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y leamos Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 4. Vamos a hablar, hermanos, de lo que significa el maná contenido en el arca del pacto. Hermanos, el arca del pacto era una representación del trono de Dios. La Biblia dice que dentro del arca del pacto habían tres cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Cuando vemos nosotros el arca del pacto, estamos divisando una representación del trono de Dios. En este estudio vamos a hablar de lo que significa el maná en profecía bíblica. Leamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 4. Dice, hablando de lo que contenía el arca del pacto, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y dice, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Tres cosas, hermanos. Por falta de tiempo no podemos hablar de cada una de las cosas porque queremos enfrascarnos en el maná. Pero sí, a grandes rasgos les voy a decir qué significa cada una de las cosas. El arca del pacto es una representación del trono de Dios. La vara de Aarón representa el sacerdocio inmutable de Cristo y también representa la no inmortalidad del alma. ¿Por qué decimos la no inmortalidad del alma? Eso es una aplicación, estamos haciendo una aplicación, porque la vara de Aarón era un palo seco que por un milagro externo que provino de Dios, la vara tomó vida y reverdeció. Eso lo dice el libro del Número. Así también nosotros, para ser inmortales, tenemos que estar unidos a Cristo. Sin Cristo, el alma no puede ser inmortal. La Biblia dice que el alma que pecare morirá. O sea que ningún ser humano tiene inmortalidad nativa. Nuestra inmortalidad proviene de Dios. O sea, es una inmortalidad condicional que solamente conseguimos fuera de nosotros mismos y que la encontramos en Cristo. Eso dice la Biblia. El alma no es inmortal. Para conseguir esa inmortalidad tenemos que unirnos a Cristo, porque solamente un milagro externo, como sucedió con la vara de Aarón,
puede darnos vida. Nosotros, los seres humanos, no tenemos vida en sí mismos. El único que tiene vida en sí mismo y que es vida por naturaleza es Cristo. Nosotros sin Cristo morimos. Eso dice la Biblia en muchos lugares. El maná representa la reforma pro salud. Las tablas del pacto representan la justicia y el fundamento del trono de Dios. Dios como rey gobierna con su ley. Un gobierno sin ley no puede permanecer. Así que las tablas de la ley representan el fundamento del trono de Dios. Vamos a ver de que el maná tiene una explicación muy profunda y amplia en el plan de salvación. En este estudio vamos a hablar acerca del maná. ¿Qué representa el maná en profecía bíblica? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés y a Aarón que pusiesen el maná dentro del arca del pacto? ¿Qué representa en el plan de salvación el maná? Ahora, vamos a iniciar estudiando 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que pasó con Israel después que salió de Egipto. Pasó por el desierto y después llegó a la Canaán terrenal. Dice que sucedió algo con Israel en el desierto. 1 Corintios 10, versículos 1 al 4 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando de Israel cuando salió de Egipto. Y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. O sea que simbólicamente lo que pasó en ese trayecto, cuando Israel pasó en el mar, cuando las aguas se partieron, e Israel pasó en tierra seca, eso es un símbolo del bautismo. Simbólicamente Israel fue bautizado, dice Pablo. Todos en Moisés fueron bautizados. ¿Por qué en Moisés? Porque Moisés es un tipo de Cristo. Moisés es un símbolo de Cristo. Y dice Pablo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Aquí está hablando del maná. Y dice el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Aquí está hablando de la roca. Porque de la roca salió agua para que Israel bebiese en el desierto. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, todos estos elementos que encontramos en el Antiguo Testamento simbolizan a Cristo. La nube es un símbolo de Cristo. El mar es un símbolo de Cristo. Moisés es un símbolo de Cristo. El bautismo es un símbolo del bautismo de Cristo. El maná es un símbolo de Cristo. La roca es un símbolo de Cristo. Y noten que al maná le llama aquí Pablo alimento espiritual. Y al agua que salió de la roca, Pablo le llama bebida espiritual. Y noten, y la roca era Cristo. Si nosotros analizamos las palabras de Pablo, vamos a notar que el maná y el agua que salió de la roca eran alimentos y bebidas físicas que podían satisfacer nuestras necesidades fisiológicas en aquel entonces de Israel. O sea, el maná era una comida física, el agua era una bebida física, pero según Pablo también estas dos cosas eran alimento espiritual y bebida espiritual. Un alimento físico y un alimento espiritual. Una comida física
una comida espiritual, una bebida física, el agua, y una bebida espiritual. Ahora, vamos a ver que todo esto es tipología que representa el plan de salvación. Cristo dijo en Juan 5:39, las escrituras dan testimonio de mí. O sea que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una profecía compacta del Evangelio en símbolos y tipo. Ahora, vamos a ver que la salida de Israel de Egipto y la liberación de Israel de Egipto representa el plan de salvación. Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlo al desierto. Nosotros tenemos una comprensión muy limitada cuando decimos Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlo a la Canaán terrenal. Eso es parcialmente correcto. Cuando leemos la Biblia a profundidad, vamos a ver de que Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlo primero al desierto y después a Canaán terrenal. Porque esta es una tipología del plan de salvación. Noten este detalle. El objetivo de sacar Dios a Israel de Egipto era primordialmente llevarlo al desierto. ¿Por qué al desierto? Vamos a ver de que esto también tiene un significado. Ahora, Egipto simboliza el pecado en el plan de salvación. Faraón representa al diablo. En efecto, Ezequiel 29:3 le llama al faraón el gran dragón. El desierto representa el mundo. Noten que andamos en este mundo para después llegar a la Canaán celestial. El desierto en tipología representa este planeta Tierra, donde peregrinamos, donde vivimos, donde somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Noten que todo es profecía compacta. Moisés simboliza a Cristo. Así como Moisés libertó a Israel de Egipto, así Cristo nos liberta del pecado y de las garras de Faraón. Nos permite que peregrinemos en el desierto por un lapso de tiempo, que es la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, para que después en el desierto seamos purificados, pasemos una prueba para después llegar a la Canaán celestial, igual como sucedió con Israel. Ahora, vamos a ver de que el maná, aparte que era una comida física que suplía todas las necesidades fisiológicas de los israelitas, o sea, los israelitas no tenían necesidad de ir a comprar Coca-Cola. Voy a dramatizar para que entiendan el principio y el punto. Los israelitas no tenían necesidad de ir a comprar pizza o alguna comida chatarra o Coca-Cola, porque el maná suplía todas sus necesidades fisiológicas. En otras palabras, el maná contenía proteínas, minerales, zinc, magnesio, potasio, hierro. Todo estaba contenido en ese pan que descendía del cielo y que eran los ángeles que lo bajaban. Pero el maná, aparte de ser un pan físico que se podía comer, el maná tiene una aplicación espiritual, porque Pablo dice, y comieron del alimento espiritual. ¿Qué representa el maná? El maná representa la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Aquí Cristo está contrarrestando la tentación del diablo en el desierto. Mateo 4, versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el maná es la palabra de nuestro Dios. Cristo refutaba a Satanás con la palabra de Dios. Ese es el pan que debemos de comer. Cuando leemos la Biblia, la asimilamos y la obedecemos, estamos comiendo maná. Y ese maná nos ayuda a vivir espiritualmente. Así como el maná literal, si Israel no comía de ese maná, iba a morir en el desierto. Ahora, si ustedes notan, para que Israel no muriese en el desierto, Dios les dio pan y agua, porque era lo único que Israel necesitaba. Para ir al desierto, ¿qué necesitamos llevar? Pan y agua, mucho pan, mucha comida y mucha agua. Así que Dios le dio a Israel pan y agua. Pero si no hacían uso del pan y agua, Israel iba a morir. Así también nosotros, hermanos, si no los alimentamos con pan, morimos. Si no tomamos agua, morimos. El pan representa la palabra de Dios. El maná representa la palabra de Dios. El agua dice que era una bebida espiritual. El agua representa el Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. Juan capítulo 7, versículo 38 al 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea que Cristo está citando las Escrituras del Antiguo Testamento. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y noten, ¿qué es esto? ¿Qué es el río de agua viva? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, el agua representa el Espíritu Santo. Cuando Cristo murió, Cristo es la roca. Cuando Cristo murió, el golpe que Moisés iba a dar sobre la roca la primera vez representa que Cristo iba a morir una sola vez y que gracias a su sacrificio el Padre nos iba a dar agua que iba a emanar de la roca que es Cristo. Eso sucedió en el Pentecostés. Con la muerte de Cristo fue garantizada la promesa de que el Padre nos enviaría el Consolador. Todo, hermanos, es profecía tipológica. Todo encuadra con el plan de salvación. El agua representa al Espíritu Santo, que el Padre nos da a través del sacrificio de Cristo, que es la roca. Cristo es la roca de donde sale el agua espiritual, que es el Espíritu Santo. Ahora, profundicemos un poco más. Ahora, hablemos un poco más del maná. El maná era un alimento espiritual y físico. El maná representa a Cristo. Vamos a ver de que así como el maná era un alimento espiritual y físico, vamos a ver que según la Biblia, Cristo posee las dos naturalezas, una humana, o sea, una física, y una espiritual y divina, igual como el maná, un alimento espiritual y un alimento físico. Así también lo es Cristo. Cristo es divino. Cristo es Dios. Pero Cristo al mismo tiempo es humano. Vamos a ver dónde la Biblia dice eso. Por ejemplo, Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Noten que esta es la referencia que Cristo está citando en Mateo 4:4. Porque el plan de Dios era que el maná no solamente fuera un alimento físico para Israel. Israel tenía que conocer perfectamente bien de que el maná representaba un alimento espiritual y era la palabra de nuestro Dios. Así como nosotros no podemos vivir sin alimentarnos físicamente, así también si no los alimentamos y no bebemos agua, vamos a morir disecados, deshidratados, desnutridos, morir de hambre. Y saben de que muchas veces descuidamos esto. Estamos gordos físicamente, pero estamos muertos espiritualmente. Las dos cosas son importantes. Una vez dije yo una pregunta, hermanos, ¿cuál es más importante? ¿El agua física o el agua espiritual? Un hermano me dijo el agua espiritual y yo lo corrí y le dije, las dos cosas son importantes. Porque si no bebemos agua y no comemos comida, nos vamos a morir. Entonces es importante esa agua, es importante ese alimento. Igual como en lo espiritual. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios y no pedimos el Espíritu Santo, que es el agua, vamos a morir en este desierto. Vamos a morir espiritualmente. Muchas veces nosotros estamos gordos físicamente, pero somos cadáveres espirituales. Y eso dice la Biblia. Por ejemplo, noten cómo dice Apocalipsis 3:1. Este es el mensaje de la iglesia de Sardis. Noten cómo estaba la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3:1 dice, escribe al ángel en la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea que una cosa es estar vivo físicamente y otra cosa es estar muerto espiritualmente. Cadáveres espirituales. Noten que la Biblia es clara, que el maná representa la palabra de nuestro Dios. Cristo es el maná. Noten cómo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 48 al 50. La palabra de Dios es Cristo. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo a Cristo en una forma literal, en una forma escrita. Pero Cristo es la palabra de Dios personificada. O sea, Cristo es la palabra de Dios, pero también la Biblia es palabra de Dios. Cristo y la Biblia están estrechamente unidos. Cristo en una forma escrita y la palabra de Dios personificada. Juan capítulo 6, versículo 48 al 50 dice, yo soy el pan de vida. Noten que Cristo está haciendo una referencia al maná. O sea que ese maná que estaba dentro del arca del pacto representa a Cristo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque Israel simplemente vio el maná como un elemento físico nada más. Murieron. Noten, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo. O sea que el maná venía del cielo. Porque el que de él coma no muera. O sea que la única forma de no morir eternamente es comiendo del maná del cielo, que es Cristo. La única forma de ser inmortales es comiendo del maná, que es Cristo. Porque el único inmortal es Cristo. Nosotros los seres humanos, los hijos de Dios, buscamos la inmortalidad, dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, 51 hasta el 56 o hasta el 53, dice que cuando Cristo venga por segunda vez seremos inmortales.
O sea que la única forma de no morir es comiendo del maná del cielo, que representa a Cristo. Ahora, el maná tenía una propiedad física y una propiedad espiritual, así como Cristo. Cristo es divino y humano. Veamos la primera parte o la primera propiedad del maná, su divinidad. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, hablando de Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, hablando de la divinidad de Cristo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esta palabra verbo es del griego logos, se puede traducir palabra. Y el verbo era Dios, dice. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es un versículo que demuestra que Jesús, igual que el Padre, es Dios. Cristo es el creador, Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, Cristo es el gran yo soy. Pero ahora vamos a ver de que Cristo también tiene una facultad física. Cristo también es humano. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, aquí podemos ver de que el maná que representa a Cristo también tiene una facultad física y una facultad espiritual, porque el maná representa a Cristo. Ahora, ¿de dónde venía el maná? Venía del cielo y eran ángeles que lo hacían caer o lo hacían descender. ¿Dónde la Biblia dice eso? Salmo 78, versículos 24 al 25 dice así, hablando del maná, ¿y quién lo hacía descender? E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Noten que el maná venía de arriba, llover. Ahora, pero cuando analizamos el maná, ¿qué específicamente representa el maná? ¿Qué parte fisiológica de Cristo representa el maná? Claro que Cristo es el maná, lo acabamos de ver. Pero hay una parte específica de que representa a Cristo el maná. Y es que el maná representa la carne de Cristo. Juan capítulo 6, versículo 51. Juan capítulo 6, versículo 51, Cristo dijo así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea que, aunque el maná representa a Cristo en su aspecto espiritual y humano, pero más específicamente el maná representa la carne de Cristo, la facultad física de Cristo. Dice que el pan que yo daré es mi carne. El maná representa la carne de Cristo, su sacrificio. Ahora, vamos a ver de que Dios, al dar el maná a Israel en el desierto, tenía un aspecto espiritual y era una profecía compacta cuando descendía maná en el desierto. Noten qué interesante que Dios instruye a Israel a través de Moisés y le da las instrucciones. En Éxodo 16 hay instrucciones que durante los 5 días de la semana, desde el primer día de la semana hasta el quinto día, tenían que recoger solamente una porción por cada persona que iba a comer. O sea, lo único que podían consumir era lo del día. No podían guardar, porque si guardaran algo, al siguiente día se iba a engusanar e iba a heder. El único día donde iban a recoger doble porción era el sexto día.
para guardarlo para el séptimo día, que era el sábado. Allí no se iba a engusanar ni a heder. Pero durante los 5 días, antes del sexto día, se hacía lo contrario, sí se engusanaba y hedía. Eso dice Éxodo 16. Por eso es que la instrucción fue clara. Dios le dice a Moisés, dile a Israel, dile a tu pueblo, que durante los 5 días recojan una porción por cada miembro de familia. El sexto día, allí se van a recoger doble porción para el sábado. O sea, podemos ver de que aquí es una escuela, la escuela del desierto, porque Dios tenía un plan con esta escuela. Dios quería enseñar una profecía compacta en el desierto. Noten cómo dice Éxodo 16, versículo 4 al 5. Éxodo 16, versículo 4 al 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. O sea, cada miembro de familia, cada israelita, tenía que recoger lo que se iba a comer durante el día. Y dice, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día de preparación para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Donde sí debían de recoger doble porción para cada miembro de familia era el sexto día. Era el día que estaba antes del séptimo día, que equivalía al sábado. El sexto día era lo que equivale al viernes, se le conocía como día de preparación, para prepararse para el sábado, el día santo de Dios. Y en el sexto día, ahí se tenía que recoger doble porción. Y cuando se guardaba para el sábado, ahí no se hedía ni criaba gusano. Pero noten que el pan, por mucho tiempo que uno lo tenga almacenado, puede agarrar, se nace, salen como unos vellos, como unos vellitos de color anaranjado. Es cuando el pan está nacido y cría un hongo. Pero nunca un pan hiede ni cría gusano. Lo que cría gusanos y hiede es un cadáver, no el pan. Pero Dios, al dar esta profecía, estaba enseñando algo con el plan de salvación. Vamos a ver de qué está una profecía compacta que se cumple con Cristo, su muerte, su resurrección y su sepultura. Noten cómo dice Éxodo 16, versículos 22 al 24. Éxodo 16, versículos 22 al 24 dice, hablando de que en el sexto día tenían que recoger doble porción, allí sí, el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, porque el maná se podía hacer de diferentes maneras. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrase, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se engusanó ni hedió. Noten que esta es una descripción de un cadáver, porque lo único que se engusana y hiede es un cadáver descompuesto. Cría gusanos y hiede. Pero ¿por qué Dios le aplica esto al maná? Un pan no cría gusanos ni hiede. Pero aquí hay una profecía, hay un trasfondo que vamos a ver de que se cumple perfectamente con Cristo. Según la Biblia, Cristo vino a esta tierra a morir como hombre. Cristo murió como hombre, no como Dios, porque la deidad no puede morir. Dios es inmortal, no puede morir, dice el apóstol Pablo. 1 Timoteo 6:16 y 1 Timoteo 1:17 dice que Dios es inmortal. Si Cristo es Dios, como dice Juan 1:1,
significa que Cristo no puede morir. Su divinidad no puede morir porque Dios es inmortal. Es bien importante que tengamos ese punto. Aunque Cristo es Dios, pero su divinidad la veló en un cuerpo humano, como dice Juan 1:14. Lo que murió en la cruz fue su naturaleza humana. Muchos no entienden esto, pero eso enseña la Biblia. Porque la deidad no puede morir, Dios no puede morir, Dios es inmortal. Si Dios muriera, no sería Dios. Por lo tanto, según la Biblia, vamos a ver las citas, Cristo vino a esta tierra a morir como hombre. Lo que murió fue su naturaleza humana. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, noten que Dios no tiene carne y sangre. Los que tenemos carne y sangre somos nosotros, los seres humanos que morimos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Noten. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, que Cristo se humanizó, tomó carne y sangre como nosotros para vencer al diablo y a través de su muerte libertarnos de las garras del dragón, del diablo. Cristo murió como hombre. Su divinidad no murió, se mantuvo intacta. Cristo veló su divinidad, su gloria en un tabernáculo humano. No es que la dejó en el cielo. Cristo se vino con su gloria, pero su gloria fue ocultada en un tabernáculo humano para que pudiese alcanzarnos y salvarnos. Cristo, a través de su humanidad, murió por nosotros y como hombre, ahora Cristo puede ser nuestro hermano, nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades, dice la Biblia. Entonces es evidente que Cristo murió como hombre. Fue su naturaleza humana la que murió. Su divinidad se mantuvo intacta porque Dios no muere. Ahora vamos a ver de que el maná, al representar la carne de Cristo, vamos a ver que Cristo, cuando murió, el sexto día o el viernes de preparación, estuvo sepultado durante el sábado y resucitó a las primeras horas del día primero de la semana. Y vamos a ver de que el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, no se corrompió, no crió gusanos, ni hedió. Así como el maná, cuando se recogía el sexto día para el sábado, no criaba gusanos ni hedió, porque el maná representa el cuerpo fisiológico de Cristo, que al ser sacrificado, sepultado y permanecer en la tumba, su cuerpo no sufrió ningún tipo de descomposición, no crió gusanos ni tampoco hedía. La pregunta es, ¿qué día Cristo murió? Esa es muy buena pregunta. Algunas sectas protestantes dicen de que Cristo murió el miércoles y resucitó el sábado. Esa interpretación la toman de los 3 días y 3 noches que Cristo dijo que estaría en el seno de la tierra. Tengo un tema donde explico eso. Vayan a buscarlo al canal donde explico en una forma exegética y profunda qué son los 3 días y 3 noches en profecía bíblica. No dice estaré en el sepulcro 3 días y 3 noches. Dice estaré en el seno de la tierra. La versión Jerusalén dice en el seno de la tierra. Pero ¿qué día murió Cristo? Según la Biblia y según la tipología del maná, Cristo tuvo que haber muerto en el sexto día, que equivale al viernes, día de preparación. En efecto, eso enseña la Biblia. Lucas 23, 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56 dice:
Era el día de la preparación, es el sexto día, hermanos, donde se recogía doble porción. Recuerden, Éxodo 16. Era el día de la preparación y está para comenzar el día de reposo. Noten que estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres, estas son las mujeres piadosas que seguían a Cristo, y se infiere que también María, la madre de Jesús. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Me gustó esta referencia, hermanos, porque estuve investigando que Lucas era un médico gentil que escribió aproximadamente su libro en el año 62 después de la muerte de Cristo. Noten, en el año 62. O sea que si Cristo murió en el año 31, o sea, 31 años después de la resurrección de Cristo, Lucas, un gentil, no un apóstol ni judío, un gentil romano, le llama al sábado conforme al mandamiento. Dice que las mujeres piadosas se regresaron a sus hogares al ver de que el sol se estaba poniendo, porque el sábado comienza la puesta del sol del sexto día. Se regresaron, prepararon especies aromáticas y muy de mañana, el primer día de la semana, regresaron donde Cristo ya había resucitado, porque Cristo resucitó en las primeras horas del primer día de la semana. Hermanos, no cabe duda que Cristo murió el sexto día, donde se recogía doble porción de maná. Ahora, esto lo corrobora la sierva del Señor en el libro Deseado toda la gente, página 736. Deseado toda la gente, página 736, párrafo 3, dice: una dificultad parecía acumularse sobre otra. El sexto día de la semana habían visto morir a su maestro. Está hablando de que los discípulos habían visto morir el sexto día de la semana a su maestro. Hermanos, saben de que había una profecía donde decía de que el cuerpo de Cristo no iba a haber corrupción. Esto lo dice David en los Salmos. Salmos 16, versículos 9 al 10 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿El qué dice? La carne. Recuerden que el maná, Cristo dijo que era mi carne. El maná representa la carne de Cristo. Mi carne reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que el cuerpo de Cristo no crió gusanos ni hedió. El apóstol Pedro hace referencia a este salmo en el sermón del Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 26 al 27. Hechos capítulo 2, versículos 26 al 27 dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Noten que no dice mi espíritu, porque no fue la facultad espiritual de Cristo que murió. Cristo no muere como Dios, Cristo murió como hombre. Noten, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Recuerden, hermanos, que la palabra alma se puede traducir como vida, persona, sangre. Aquí alma es vida. No dejarás mi vida en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pablo citó también este salmo, y Pablo explica que aunque David dijo esto de sí mismo, no se cumplió con David, porque la sepultura de David aún permanecía en ese entonces cuando los discípulos predicaron en el aposento alto. Dice que aún los restos de nuestro patriarca David, nuestro padre David, está con nosotros, dijo Pedro, porque según el Espíritu profecía, de donde estaba predicando Pedro, desde el aposento alto se podía ver divisar la tumba de David. Por lo tanto, la profecía del Salmo no se cumple con David, sino que se cumple con Cristo. Y esto lo explica el apóstol Pablo en Hechos 13, 35 al 37 dice:
Hechos capítulo 13, versículo 35 al 37. Por eso dice también en otro salmo, que está hablando Pablo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, que esto no se aplica a David. Mas aquel a quien Dios lo levantó no vio corrupción. O sea, que se cumple con Cristo. Cristo es el santo que no vio corrupción, que su cuerpo no creó gusanos ni hedió, así como el maná en el sexto día para el sábado. ¿Saben algo interesante, hermano? Y esto es lo que desconoce el protestantismo. Esto desconoce Babilonia, que el sábado, el día santo de Dios, tiene dos funciones. Nos señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Cristo es el creador. Lo vimos en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Pero también el sábado tiene una segunda aplicación. ¿Y saben algo interesante, hermano? Cuando Dios le dice a Israel, en Deuteronomio 5, te acordarás de guardar el sábado porque fuiste esclavo en Egipto y Dios te libertó con mano poderosa. Por tanto, guardarás el día sábado. Los protestantes, al tener una visión limitada, no pueden ver cómo esta profecía se cumple con Cristo. El sábado, en Éxodo 20, versículos 8 al 11, la función allí en el cuarto mandamiento es señalar a Cristo como el creador. Éxodo 20, 11 lo dice. Pero cuando lo vamos a Deuteronomio 5, que se repiten otra vez los 10 mandamientos, dice que ahora el sábado no es para recordar a Dios como creador, sino que nos acordemos de que fuimos libertados de Egipto. Pero alguien dice, pero los que fueron libertados de Egipto fueron los judíos, los israelitas, porque no ven la dimensión espiritual de esta profecía. Porque esta es una profecía compacta. Cristo nos liberta, no de un Egipto literal, sino de un Egipto espiritual, del pecado y del faraón que es el diablo. Ahora, Cristo en la creación reposó en sábado. Eso lo dice Génesis 2:3, dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten que Dios, o sea, Cristo el creador, reposó el sábado en la creación, y Cristo también reposó el sábado en la redención. Cristo, cuando nos redimió el sexto día con su sacrificio, permaneció en el sepulcro reposando, porque el sábado es un monumento recordativo de que Cristo es nuestro Redentor. Hermanos, la Biblia es clara. El pueblo de Dios tiene que guardar el sábado no por ser un simple día de reposo, sino porque ese día tiene dos principios. Nos señala que Dios es nuestro Creador y nuestro Redentor. Y esto se cumple perfectamente con la profecía del maná. En el maná hay una profecía compacta del plan de salvación. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta clase haya servido para que podamos crecer en conocimiento, y no solamente eso, sino que podamos prepararnos, porque nuestro galardón está cerca. El objetivo de estos temas, hermanos, no es simplemente para que nos engordemos de conocimiento. El objetivo es que nosotros podamos vivir por la fe, seguir a Cristo, obedecerle, porque Cristo muy pronto vendrá a esta tierra, y como pueblo de Dios tenemos que estar preparados, comiendo el pan espiritual y bebiendo de la vida espiritual que representa a Cristo y su Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos, y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste poder presentar tu palabra. Gracias por este conocimiento, gracias por este mensaje que hemos descubierto que representa el maná en el plan de salvación. Gracias, Padre, por este conocimiento, gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos que van a escuchar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.